Entiendo que no puedo. 32 Flavors, 32 sabores, en la voz de Alana Davis es la canción que acabamos de escuchar. Y pues bueno, una tarde de 2005, el científico James Fallon, profesor de neurología de la Universidad de California, Irving, estaba estudiando las tomografías cerebrales de asesinos psicopáticos y descubrió que él mismo era un psicópata. Dice, cuando me las trajeron las miré rápidamente, las imágenes no tenían nombres y miré toda la pila y eran bastante normales. Me sentí muy aliviado porque además estaba examinando, por otro lado, los tomogramas de miembros de su propia familia. Pero entonces dice, vi un último escáner que parecía realmente patológico y llamé al técnico y le dije, mira, este se mezcló, este pertenece a los asesinos, se parece a los peores casos que había visto, dice el científico. Después de checar que no había sido una confusión y que el tomógrafo funcionaba correctamente, Fallon comprobó que el escáner no solo era de su familia, era el suyo propio. Fallon compartía muchos rasgos de personalidad con pacientes con graves desórdenes psiquiátricos. Lo que mostraba su escáner es que su cerebro compartía muchos rasgos de personalidad con pacientes con graves desórdenes psiquiátricos. ¿Y cuáles son esos rasgos? Una baja actividad en ciertas áreas de los lóbulos temporal y frontal relacionados con la empatía, los valores morales y el autocontrol. Exactamente las mismas áreas del cerebro estaban completamente apagadas, como en los peores casos que había visto. Casi un año después, el científico decidió indagar en esta coincidencia, porque se decía él mismo, yo no maté a nadie, ni violé, ni hice nada parecido. Además, soy padre de 3 hijos, sin embargo, no solo su cerebro se parece al de un asesino psicópata, también los genes. Fallon se sometió a varias pruebas genéticas y advirtió la presencia de todos los alelos o formas alternativas que puede tener un gen, coincidentes con un alto riesgo para la agresión, la violencia y la baja empatía, del tipo a las variaciones del gen MAO-A que ha sido vinculado al comportamiento agresivo. Así que yo tengo los dos marcadores biológicos principales de un psicópata, dice. Entonces, ¿qué había impedido que en su caso se desarrollara un comportamiento violento? La pieza que faltaba, concluyó Fallon al reflexionar sobre su vida familiar, es el entorno. No puedes decir solamente a partir de un escáner o de la genética si alguien es asesino o psicópata, pero puedes ver que tiene la tendencia a ciertos rasgos que coinciden con eso, explica Fallon. La biología no es una sentencia de muerte, pero puede dar un potencial alto para estas cosas. Los genes cargan el arma y hacen que alguien sea vulnerable para convertirse en un psicópata, concluye el investigador. Y en su caso parece, gracias a una infancia feliz rodeada de cariño, el arma no llegó a dispararse. ¿Cómo ves, Ulises, este caso? Pues mira, es bastante interesante en términos generales porque, bueno, Marta, mm, híjole, habría que empezar por el papel, digamos, en el tiempo poco tiempo que tenemos en esta charla de lunes. Habría que empezar por ver qué papel han tenido en cuestiones como la psicología o la psiquiatría en el sistema en el que vivimos, ¿no? Mucha gente, bueno, habla de la psicología, la terapia, la psiquiatría como vertiente de la medicina. Se tiene que ser médico para ser un terapeuta de psiquiatría. E incluso la misma neurología, aunque de todas estas tres, de la neurología, la psiquiatría y la psicología, la neurología viene a ser la ciencia, digamos, más dura de todas estas, en el sentido en que se basa en datos bastante específicos y una serie de entendimiento una serie de fenómenos que hay que entender y que hay que tener una especialidad de bastantes años para llegar a tener el dominio de estas cuestiones, ¿no? Pero en el caso de la psiquiatría y la psicología, por lo menos, ¿no? Aunque hay quien dice que toda la ciencia está sujeta a esto, pues ha habido muchos pensadores, muchos psiquiatras y muchos psicólogos también que han sido críticos con sus propias ciencias, con sus propias disciplinas, con sus propias áreas de estudio. Han tratado de verlas tomando distancia de ellas y ver qué es lo que tienen que ver con el sistema social en el cual se desarrollan. Es decir, se ha llegado a la conclusión de que muchos discursos científicos y sobre todo pertenecientes a las ciencias sociales y humanas e incluso el de la psiquiatría, que de alguna manera tienen un pie entre las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas, ¿no? En fin, este, que estos discursos científicos se encuentran finalmente cruzados o condicionados por las necesidades y por ciertas demandas de los sistemas de dominación en los cuales se desarrollan y que pueden ser un arma de dos filos, ¿no?
Pueden ser una serie de discursos científicos que precisamente que ayudan a conocer al ser humano lo pueden ayudar a emanciparse, pero también del otro lado pueden ser discursos que pueden perpetrar y de alguna manera respaldar más la dominación existente, ser instrumentos de la dominación existente, de la opresión, de la enajenación, como esta palabra que decíamos ahí con Angélica, o alienación también, reforzar precisamente ciertas cosas ideológicas y autopercepciones que sirven al poder en turno, ¿no? Y desde este punto de vista, la psiquiatría y la psicología, sobre todo en sus vertientes norteamericanas, ¿no? Y en las universidades que son cotos de poder intelectual, es decir, son fuentes, las universidades de legitimidad, pues han sido utilizadas de alguna manera también ideológicamente para poder justificar. Pues parece que tenemos un pequeño problema con Ulises, pero bueno, a mí cuando yo leí este artículo, pues varios pensamientos se agolparon en mi mente y varias emociones también experimenté, porque por un lado, pues bueno, alegría por la suerte que tuvo este científico, mucha tristeza la mala suerte que deben haber tenido muchísimas personas, tanto en Estados Unidos, pero más en los países periféricos, dominados como el nuestro, donde no había este entorno, donde quizá ni siquiera con los dos factores del genético y el neurológico, sino incluso con uno solo, y aparte añadido un entorno con pocos satisfactores de las necesidades más básicas, porque el neurólogo seguramente tenía un entorno donde pudieron mandarlo a esa escuela, donde se propugnó por llevarlo a la universidad, donde se propugnó por una educación y se tenían los medios para ello. En cambio, aquí, ¿cuántos niños o cuántos niños están en esa situación y no tienen la suerte y acaban como sicarios, acaban muertos, acaban con una vida terrible, acaban en la cárcel, acaban tachados de perdedores, de parias de la sociedad y pues es doloroso, ¿no? Entonces, vemos que es mentira que como han querido muchos los regímenes dominantes, las élites en el poder, que se vean que no se puede hacer nada, que ni modo, pues si ya naciste en un entorno malo, pues no hay nada que hacer, ya todo es genético, ya no hay esperanza, y entonces, pues vemos que no es cierto, que sí es necesario invertir en educación, invertir en salud, invertir en satisfacer las necesidades más básicas de alimentación, de nutrición, porque no estamos condenados, y no lo hacemos por buenas personas, porque nos importe mucho, ya si no quieren desde ese punto de vista, sino por nosotros mismos, para vivir en una sociedad menos hostil, más agradable para todos, en que no tengamos miedo de que el otro nos mate, en que no tengamos eh, necesidad de relaciones verticales, ¿no? De toda esta situación bueno, no tengo ni que contarles, la experimentamos diario, a toda hora, no solo aquí en México, en todas partes. Quizá muchas de las guerras en las que nos hemos visto inmersos podrían haberse evitado, igual que muchas muertes, igual que muchas tragedias tan grandes a lo largo de toda la sociedad. Entonces, pues bueno, creo que este es un ejemplo muy bueno, interesantísimo, muy sugestivo, que da al traste a todo lo que nos han venido diciendo y haciéndonos creer para mantener el statu quo y la dominación por parte de unos, y no querer ver que es posible cambiar y que no hay nada escrito. Gracias, Marta. Tuve un pequeño problema, pero ya estoy aquí otra vez. Y estaba escuchando lo que estabas diciendo. Bueno, lo que comentaba yo iba en esa dirección, mantener el statu quo. ¿Cómo ayudan de alguna forma estas disciplinas que tienen que ver
con el juicio de lo que es sano, de lo que es normal y de lo que es patológico o enfermo, que es una forma de discriminación también y de mantener el orden en cuanto a lo que es la mente humana, quién es o no un enfermo mental, en fin. Y estos instrumentos de poder, porque tienen bastante poder, de repente sí sostienen el discurso del statu quo, individualizando precisamente lo que es la responsabilidad de lo que puede hacer o no puede hacer una persona. Es decir, si alguien transgrede una regla, una norma, se convierte en un delincuente, desafía el sistema, estas grandes sacerdotes de las ciencias sociales, o en este caso de la medicina, en el caso de la psiquiatría, o en el caso de la psicología, esos sacerdotes de la terapia de la salud mental, son los que determinan a quién se le debe considerar trastornado, a quién se le debe de considerar esquizofrénico, a quién se le debe considerar enfermo y así de alguna manera desacreditarlo. Entonces se convierten en un mecanismo de control. Y este mecanismo de control hace o ha hecho que precisamente se lleva atomizando o individualizando la responsabilidad o el fenómeno de lo que es la violencia, la delincuencia, el crimen. Y todas estas anomalías, por llamarles de alguna forma, que se encuentran dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con incluso la psiquiatría y la psicología? Que en algún momento dicen, bueno, si este sujeto delinquió es porque tiene una responsabilidad o una enfermedad que solamente atañe a su sistema neurológico. Y si solamente atañe a su sistema neurológico o si solamente atañe a sus condiciones psicológicas individuales, entonces él y nada más que él no es sino el culpable, porque estamos también hablando en términos de salud mental, sí es un fenómeno individualizado, es decir, solamente el mal, la raíz de la anomalía, la raíz de la desviación, la raíz del daño se encuentra exactamente en el individuo y el individuo es el que debe de recibir por parte de la sociedad aprobación o desaprobación, sanción o no sanción, pero sobre todo también ayuda terapéutica en determinado momento, ¿no? Es decir, el enfermo es él, el que tiene una patología es él. Y esta patología pues se centra en él mismo y el resto del sistema está bien. Él es el que se está saliendo del sistema. Él es el que está diagnosticado por el psicólogo, por el psiquiatra, como trastornado, como un desviado, y entonces solamente hay que actuar sobre él como un átomo, como un foco, es decir, para volver a reincorporarlo al sistema porque el sistema está bien. Claramente él es el transgresor y claramente es el que tiene las motivaciones. ¿Y qué nos dice este estudio, Marta? Pues que, y como tú lo estabas diciendo antes de que volviera al aire, ¿de qué se trata esto, no? Se trata de que este estudio nos está diciendo que todo tiene una dimensión biopsicosocial. Es decir, que cuando alguien es considerado como un psicópata, con el significado psiquiátrico que tiene esto y psicológico que tiene esto, no se le debe de considerar un enfermo que debe de ser readaptado a la sociedad, una patología individual, sino se le debe de considerar como un ser, ¿sí? Que surge y que es síntoma y no mal, es decir, síntoma y expresión de una patología social en donde todo el sistema de alguna manera también influye, todo este entorno social, ¿sí? También influye en cuál va a ser el destino de su predisposición neurológica, lo cual aquí hace que la responsabilidad o que las motivaciones, los orígenes del fenómeno no solo se encuentren en el individuo, sino también en lo que lo rodea y por lo tanto una responsabilidad que también se desplaza hacia el sistema que lo rodea, lleno de injusticia, lleno de pobreza en ocasiones, al sistema violento y con lo cual también son responsables los actores que dirigen ese sistema. Y esto tiene un matiz ampliamente subversivo, Marta, porque de alguna manera sí dice que el statu quo social y las condiciones generadas por los políticos, por el sistema socioeconómico imperante, influye directamente y no está limpio de responsabilidad, ¿sí? El sistema social, económico y político no está limpio de responsabilidad en cuanto a estos brotes y en cuanto a estas personas, a estos sujetos que de alguna manera se vuelven violentos con ellos mismos, que vuelven del daño, digamos, el eje de su existencia debido a su patología, pero también a las condiciones que nos rodean.
¿Qué decir cuando este tipo de factores genéticos, neurológicos, bueno, anatómicos, se han utilizado para descalificar y para someter y para eliminar a poblaciones enteras, ¿no, Ulises? Claro, por supuesto. Como- Este, sí, dime. no, no, adelante. No, es que creo que ibas a dar un ejemplo, ¿no? Porque No, sí me no, gustaría que bueno, lo dieras. bueno, es que ejemplos hay, pero miles, o sea, a lo largo de la infame historia, bueno, una parte muy infame de la historia de la humanidad, ¿no? Incluyendo los pueblos los de pueblos de África, los pueblos de Mesoamérica, bueno, vaya, los judíos en su momento, Sí, sí, de alguna forma nos acerca también esto a algún problema de, ahora los palestinos. sí, ya cosas de eugenesia social y bueno, pues considerar que las patologías sociales, generalmente la mayor patología, considero yo, pero esto ya esta discusión, es la patología que proviene del poder, ¿no? El poder es la patología máxima, el poder vertical como dominación es la patología máxima, que de alguna manera es la que hace parecer patológico, anormal, enfermo, irregular, todo aquello que no le conviene a su sustento, a su sostenimiento, ¿no? Entonces, sí, de alguna forma se le puede decir, por ejemplo, pues, los israelíes, que de alguna manera tienen una relación bastante vertical con los pueblos árabes en el conflicto palestino, pues sí. De alguna manera consideran o patologizan o psicopatizan, ¿no? Las intenciones de los que consideran como los terroristas e incluso Occidente contra el pueblo islam también pasa por encontrar este tipo de justificaciones, ¿no? Yo me acuerdo mucho del Yuna Bomber, ¿no? Que es una, no sé si lo conozcas, yo creo que sí. Sí, Es el que causó las explosiones, ¿no? No sé, en exactamente, era uno que es considerado, hay una parte de ahí, ¿no? sí, mira, en Estados Unidos es como una especie de combinación entre terrorista y serial killer, ¿no? Como le dicen, de asesino serial. De hecho, está como asesino serial. Entonces, el sujeto se refugia en una cueva, ¿no? Mandaba bombas a diversos personajes para obligar a que se publicara un ensayo que él tenía, que era un ensayo extensísimo sobre la crítica a la tecnología occidental. Ese ensayo, ¿no? Fue encontrado y es considerado por mucha gente como de las críticas al occidente económico y tecnológico, a la dominación occidental más agudas, más lúcidas que se han encontrado. Y sin embargo, como atentaba contra el statu quo, inmediatamente los psiquiatras del sistema llegan y dicen lo que pasa es que ese cuate estaba esquizofrénico y era tecnofóbico porque, si es que era tecnofóbico, o porque no estoy muy seguro, pero era tecnofóbico porque pues ciertos modos de esquizofrenia son hipersusceptibles sensorialmente al tacto, a los ruidos, y obviamente los ruidos producto de la tecnología, debido a esta esquizofrenia, pues a él lo lastimaban, bueno, todo esto lo reducen a un caso individual, totalmente individual. De locura personal, de un diagnóstico clínico que lleva a que el loco es el sistema está muy bien. Este sujeto es el que sufría un serio trastorno y puso en riesgo al statu quo, pues, bueno, no solamente con estos ataques que a final de cuentas son lo menos justificables de su actitud, pero la simplicidad ramplona como que con la que se les califica como enfermo mental esconde también la idea de reprimir su discurso, que es lo que de veras importaba también de su caso, ¿no, Marta? Pues sí, y vemos que ni siquiera irnos tan lejos, aquí mismo en nuestro país, en muchos países de Latinoamérica, como también se aduce a factores genéticos, psiquiátricos, bueno, no psiquiátricos, anatómicos en todo caso, para discriminar, para decir que unos son inferiores, que no tiene caso, como es esto, los criollos se lo dicen a los indígenas y han sido muy funcionales para poder seguir dominando, saqueándolos, quitándoles los recursos, porque ellos pues no, pues están por sus genes, no pueden, están atrasados, no pueden hacer uso correcto. Nosotros somos los que sí tenemos nuestros genes bien, nuestra neurología bien, los estamos perfectamente bien armados y pues vamos a saquearlos y a usar bien los recursos porque nosotros sí podemos. Y tenerlo, aparte de todos estos elementos que ponen, pues los dejamos más en la miseria para añadir el del entorno. Entonces no tienen por dónde, no tienen por dónde dar vuelta, no tienen a dónde voltear estas personas, ¿no dices?
Sí, de alguna forma, bueno, es todo un entramado sistémico, como tú acabas de decir, que va desde el concepto de salud mental hasta el concepto de etnia, se relacionan algunos diagnósticos clínicos con la falta de capacidad de ciertas, etnias y su configuración antropológica, en fin, muchos de esos discursos pues ya no son tan vigentes, digamos, ya sería el colmo después de pues, el caso de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y muchos otros, ¿no? La frenología, que es otra cosa que luego explicaremos, pero bueno. Lo importante aquí es que el descubrimiento de este hombre, de neurólogo, pues debe de ser bastante difundido porque entonces es responsabilidad, una responsabilidad comunitaria el que una persona desarrolle o no desarrolle instintos agresivos durante el resto de su vida, porque nada está determinado aquí, es biopsicosocial, es decir, es orgánico, es social y psicológico. Y estas tres dimensiones son las que se juegan y en lo psicológico y lo social entra precisamente el sistema, un sistema injusto, un sistema de injusticia y dominación, de violencia a través de la injusticia económica, de violencia a través de la pobreza. Obviamente va a tener por lo menos un 30% de responsabilidad en que se desarrollen los instintos patológicos, bueno, no instintos, las pulsiones patológicas tengan o no un origen neurológico dentro de una persona, Marta. Así es, responsabilidad colectiva, ya no se vale decir que es el problema de otros, sino nuestro. Todos estamos en la misma barca y todos tenemos que facilitar las condiciones para que este mundo sea menos hostil y tengamos mejores condiciones todos, todos para estar bien. Pues bueno, y vámonos a música.